Hola jóvenes, muy buenos días. Pues bienvenidos a esta clase donde vamos a abordar el tema de la densidad. Lo primero que tenemos que saber es el objetivo que buscamos con esta clase, el cual es determinar la densidad de sólidos cristalinos a partir de los parámetros que ya vimos en clases anteriores relacionados con la celda unitaria. Como ustedes bien saben, la densidad se define por la masa entre el volumen de un sólido. Es importante también recalcar que los sólidos tienen densidades que nosotros podemos medir o determinar. Es decir, la densidad del agua, que ustedes ya conocen, es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Los sólidos, por lo general, se hunden en el agua. Entonces, es de esperarse que la densidad que va a tener un sólido cristalino, en este caso, por ejemplo, los metales, sea mayor a la del agua. Entonces, los datos que vamos a nosotros a generar con este tipo de ejercicios tienen que tener densidades que van a lo mejor en mayores a 1, entre 1,74, por ejemplo, del magnesio, o hasta valores más altos como 13,55 gramos sobre centímetros cúbicos. Sí es importante decirles que la densidad no puede ser 1 por 10 a la 23 gramos sobre centímetro cúbico, eso correspondería a un hoyo negro y en esta clase no vamos a hacer hoyos negros, ¿va? Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular la densidad? Fíjense. El volumen de una celda, nosotros hemos estado trabajando con celdas cúbicas. Esta celda cúbica tiene un parámetro de red, que como ya vimos equivale a. Entonces, este volumen va a ser A cúbica. La masa la vamos a determinar como la masa atómica y luego vamos a quitar la dependencia que tiene la masa atómica con el número de átomos. Esto lo vamos a hacer con el número de Avogadro, vamos a dividir entre el número de Avogadro y vamos a multiplicar por el número de átomos, que como ya vimos depende de cada celda cristalográfica. Entonces, la densidad pues simplemente es dividir la masa entre el volumen. Tomamos esta expresión, que tenemos aquí, la masa atómica, el número de Avogadro, el número de átomos y la dividimos entre A cúbica. Entonces vamos a hacer o vamos a resolver una serie de ejemplos para que esto quede claro cómo se aplica la ecuación de la densidad. El primero dice, calcular la densidad del vanadio si su estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo. Recuerden que al darnos esta información ya nos está diciendo el número de átomos que tiene la celda. Nos dice también que el radio atómico es 0.132 nanómetros y su masa atómica es 50.92 gramos sobre mol. Entonces, aquí les volví a poner los datos solo para tenerlos presentes. ¿Cómo vamos a determinar la masa? Tomamos esta masa atómica, dividimos entre el número de Avogadro y multiplicamos por 2 átomos. Entonces la masa nos da 1,692 por 10 a la menos 22 gramos. Como les decía, estos datos son muy pequeñitos porque estamos hablando de la masa que hay en una celda unitaria. No perdamos de vista eso. Sin embargo, lo vamos a relacionar con un parámetro macroscópico que es la densidad. Como la celda es BCC, ya vimos en las clases pasadas que la relación que hay entre el parámetro de red y el radio está dado por 4R sobre raíz de 3. Entonces el volumen, tenemos nosotros el valor del radio, simplemente es A cúbica, que es a 4R sobre raíz de 3 al cubo. Sustituyendo los valores que nos da, obtenemos que el volumen, bueno, aquí simplemente lo que estoy haciendo antes de calcular el volumen es cambiando las unidades. ¿Por qué? Porque la densidad se da en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Entonces el radio lo vamos a expresar en lugar de nanómetros en centímetros cúbicos. Y utilizamos este factor de conversión de un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Y con eso sustituimos los valores para determinar la densidad y obtenemos una densidad de 5,973 gramos sobre centímetros cúbicos. Como les dije, es una densidad real. Entonces, bueno, aquí hay otro ejemplo que dice calcular el radio atómico. Ahora ya no nos están pidiendo la densidad, sino el radio. Nos dicen que es una estructura cúbica, sin embargo, no nos dicen si es cúbica centrada en las caras, cúbica simple o cúbica centrada en el cuerpo. Recordemos que lo que primero que tenemos que hacer, debido a que la relación entre el parámetro de red y el radio cambia, es determinar qué tipo de estructura se trata. Y nos dicen que la masa atómica del plomo es 207,2 gramos sobre mol y nos dan la densidad, que es 11,34 gramos sobre centímetro cúbico. Les volví a poner aquí los datos. Estoy directamente cambiando el parámetro de red, ya no lo expreso en Armstrong, lo expreso en centímetros para tener una concordancia entre todas las unidades con las que estamos trabajando. La masa atómica es de 207,2 gramos sobre mol.
La densidad también nos las dan y nos están pidiendo el radio. Lo primero que vamos a hacer es determinar el número de átomos. ¿Por qué? Pues porque, como les acabo de mencionar, a partir del número de átomos nosotros podemos saber la relación que hay entre A y el radio. Entonces, simplemente sustituimos, primero despejamos de la fórmula que tenemos acá arriba este número de átomos que está dado aquí. Podemos ir metiendo los datos como ustedes quieran, el camino que sigan les tiene que dar el mismo número que a mí, pero bueno, yo lo que hice fue despejar directamente el número de átomos, sustituir los valores que me están dando y con eso obtengo que el número de átomos es de 2. De 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la celda es una celda cúbica centrada en las caras, que es la que corresponde a tener 4 átomos. Si yo ya sé que es una celda cúbica centrada en las caras, entonces ya sé también que la relación que hay entre A y R está dada por A es igual a raíz de 8 por R o, que es lo mismo, 4R sobre raíz de 2. Y con eso simplemente despejo el radio y me obtengo 1.7502 Armstrong. Y bueno, aquí un último ejercicio, determinar la estructura cúbica que presenta el polonio a partir de los siguientes datos. Ahora me están dando el parámetro de red, la masa atómica y la densidad. Vuelvo a poner los datos. Acuérdense que esta forma de resolver los ejercicios pues es más estructurada y les permite tener claridad acerca de cuáles son los datos que me están dando y cuál es el parámetro que estoy buscando. Entonces, y la otra es también en qué unidades se debe expresar. Si es un parámetro de red, es unidades de longitud y por lo general ahí también tenemos la densidad que está expresada en centímetros. Entonces, vamos a tratar de trabajarlo todo siempre en centímetros, a menos de que el ejercicio nos pida otra cosa. Nos pide el número de átomos, hicimos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, despejamos el número de átomos, sustituimos los valores que tenemos y aunque nos da un número de 0.999, hay que aproximarlo al entero siguiente, ya que acuérdense que el número de átomos no es fraccionario en una celda unitaria. Puede ser 1, que se trataría de una celda cúbica simple, puede ser 2, que se trataría de una celda cúbica centrada en el cuerpo, o puede ser 4, que se trataría de una celda cúbica centrada en las caras. En este caso es 1 y sabemos que es una celda cúbica simple. Entonces, bueno, jóvenes, pues con esto terminamos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues conocen, tienen el correo, tienen Classroom y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Muchas gracias.